Cordial saludo, bienvenidos una vez más a JCH Divulgación Jurídica, donde encuentran como otros podcasts y videos de interés. Continuamos con nuestro curso de Introducción al Derecho, estudiando en esta oportunidad el capítulo 14 del libro tercero de la obra El Contrato Social de Juan Jacobo Rousseau, que el autor denominó Continuación, pero en el que aborda la relación entre la soberanía del pueblo y la suspensión del poder ejecutivo, que acontece cuando el pueblo se reúne en su condición de soberano, figura que podríamos decir que en nuestros tiempos se conoce como una asamblea constituyente. En este capítulo de su obra, Rousseau plantea que cuando el pueblo se reúne legítimamente para ejercer directamente la soberanía a través de esa asamblea constituyente o de ese poder constituyente, cesa la jurisdicción del gobierno, por lo que el poder ejecutivo queda en suspenso y la persona del último ciudadano, nos dice, es tan sagrada e inviolable como la del primer magistrado. El autor manifiesta que en ese momento desaparece el representante ante la aparición de quien hasta ese momento fue el representado. Para Rousseau, la mayor parte de los tumultos que surgieron en los comicios de Roma tuvieron por causa el desconocimiento o la inaplicación de este principio, pues para él los cónsules no eran entonces más que los presidentes del pueblo, los tribunos simples oradores y el Senado, según nos dice el filósofo, nada. Para el pensador, estas asambleas del pueblo, que son la protección del cuerpo político, freno del gobierno, han sido en todo tiempo miradas con horror por los jefes, por lo que estos no escatiman en objeciones, dificultades ni promesas para desanimar a los ciudadanos en el ejercicio de ellas. Rousseau afirma que si los ciudadanos son avaros, viles o pusilánimes, más amantes del reposo que de la libertad, lamentablemente no resisten por mucho tiempo los esfuerzos redoblados del gobierno, siendo así como la fuerza resistente de este aumenta sin cesar y al final hace desaparecer la soberanía y caer y perecer la mayor parte de las ciudades prematuramente. Por último, el pensador afirma que, entre la autoridad soberana y el gobierno arbitrario, algunas veces se introduce un poder medio, refiriéndose al parecer a los que en el capítulo siguiente denominará diputados o representantes, quienes para el autor median entre el pueblo y el gobierno. Escuchen ustedes lo que nos dice Rousseau en uno de los apartes del capítulo que venimos estudiando, abro comillas. Desde el instante en que se reúne el pueblo legítimamente en cuerpo soberano, cesa toda jurisdicción del gobierno. El poder ejecutivo queda en suspenso y la persona del último ciudadano es tan sagrada e inviolable como la del primer magistrado, porque ante el representado desaparece el representante. La mayor parte de los tumultos que surgieron en los comicios de Roma tuvieron por causa la ignorancia o el descuido de este principio. Los cónsules no eran entonces más que los presidentes del pueblo, los tribunos simples oradores, el Senado nada. Estos intervalos de suspensión en los cuales el príncipe reconoce o debe reconocer un superior han sido siempre temibles a todos. Esas asambleas del pueblo, que son égida del cuerpo político y freno del gobierno, han sido en todo tiempo miradas con horror por los jefes. De allí el que no economicen objeciones, dificultades ni promesas para desanimar a los ciudadanos en el ejercicio de ellas. Cuando estos son avaros, viles o pusilánimes, más amantes del reposo que de la libertad, no resisten por mucho tiempo los esfuerzos redoblados del gobierno, siendo así como la fuerza resistente, que aumenta sin cesar, hace al fin desaparecer la soberanía y caer y perecer la mayor parte de las ciudades prematuramente. Cierro comillas. Para terminar nuestro podcast del día de hoy, digamos a manera de conclusión que en este capítulo Rousseau recalca la importancia del poder soberano del pueblo, al punto de afirmar que una vez constituido cesa toda autoridad del gobierno. No obstante, advierte acerca de los peligros de dejarse cooptar, subrayando el riesgo de que los ciudadanos, seducidos por comodidades o intimidados por el poder ejecutivo, renuncien a ejercer su poder soberano. Esto, según Rousseau, conduce a la desaparición de la soberanía y en consecuencia a la caída prematura de la mayor parte de las ciudades. Hemos llegado al final del capítulo 14 del libro tercero de la obra El Contrato Social de Juan Jacobo Rousseau. Espero que este tema sea de su interés y que ante todo sea de utilidad para todos ustedes. Los invito a darle like si están escuchando este podcast en Facebook o YouTube o a calificarlo si lo están haciendo en Spotify. No olviden compartir esta información para que muchas más personas sigan aprendiendo derecho con nosotros. Gracias por escuchar.